A puerta abierta, recorrió el país identificando la relevancia social y productiva que se está generando. El Parque Nacional Madidi alberga una inmensa variedad de flora y fauna. Las mismas conviven en armonía con las comunidades circundantes. Un mundo sin desigualdad es parte de la lucha de Winnie Bianyina, una mujer africana que visitó nuestro país. El Parque Nacional Madidi se ubica al noroeste del departamento de La Paz. Se posiciona geográficamente en lo que vienen a ser los municipios de San Buenaventura, Ixiamas, Apolo, Pelechuco y Guanay, en las provincias Frans Tamayo, Abel Iturralde y la Arecaja Tropical del departamento de La Paz. El Madidi realmente tiene características singulares que lo hacen único en su género a nivel del mundo. Su amplio rango altitudinal, que oscila desde los 6.000 metros de altitud hasta los 180 metros sobre el nivel del mar, hace de que el área protegida cuente con una representatividad ecosistémica única en su género, constituida actualmente como el área protegida de mayor relevancia ecológica de Bolivia. Desde su creación, el área protegida se crea con dos categorías de manejo, ¿no? Para su mejor forma de poder manejar el área protegida. Una categoría que es la categoría de Parque Nacional y la otra categoría es de Área Natural de Manejo Integrado. Es la parte donde las comunidades pueden hacer el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? La otra categoría, que es la categoría de Parque Nacional, es donde se hace el control mucho más estricto. Es donde no se permite hacer actividades como la cacería, la pesca y en realidad, ¿no? Solo hacer actividades de estudio científico, pensando en el futuro también la actividad turística, ¿no? Nuestros antepasados cuentan de que antes el río Beni no cruzaba la montaña era como un bloque, un stop que no pasaba. Y el diablo, muy galardón, le pone a prueba al bien a Dios, le dice quién tiene la capacidad de detonar esta montaña con un proyectil de bala. Una bala para Dios, una bala para el diablo. Y el diablo, muy galardón, agarra el arma y empieza a disparar. ¡Pum! Pero falla el tiro, apenas rompe una pequeña parte, que pueden ver, parte de la U, y Dios agarra la bala y ¡pum! Rompe a perfección y el río continúa. Y de ahí que viene el nombre de la montaña, el Bala, porque fue una competencia con un proyectil de bala de Dios y el diablo. Nuestra comunidad se llama San Miguel y nuestro emprendimiento turístico se llama San Miguel del Bala. Tenemos 3 importantes atractivos turísticos. Uno de ellos es el farallón del Parabal en Caquiaguara, uno que es nuestra piscina natural y otro que es el cañón del Bala, que así se lo denomina. Una infraestructura, una formación rocosa natural con una diversidad infinita, un hábitat de los murciélagos, arañas, lagartijas.
mirador del Parabal, que es de Caquiaguara, que hace poco también ha sido declarado como Patrimonio Natural e Intangible de la comunidad de San Miguel. El guardaparque cumple una función importantísima, ¿no? en el rol de poder preservar, precautelar la integridad territorial del Parque Nacional Madidi. Una de esas funciones, por ejemplo, es el desarrollar el trabajo de control y vigilancia a través de patrullajes que pueden ser fluviales, pueden ser pedestres, pueden ser a bordo de vehículos de 4 ruedas y poder controlar que no existan, por ejemplo, personas que puedan ingresar al área protegida de manera ilegal a realizar cacería o a realizar pesca comercial o deportiva, que son actividades que no están autorizadas. El Madidi es un área protegida de interés nacional, constituida actualmente como el área protegida de mayor relevancia ecológica de Bolivia, y obviamente esta diversidad ecosistémica y amplio rango altitudinal hacen de que el Madidi sea el área protegida de mayor diversidad biológica del mundo. Por tanto, consideramos que su protección, su conservación es realmente una prioridad de Estado, una prioridad para todos quienes vivimos y habitamos esta región del Parque Nacional Madidi, e invitamos a toda la población nacional a que puedan visitarnos y conocer esta maravilla natural que tenemos en Bolivia. Dentro del Parque Nacional Madidi tenemos, como lo habíamos mencionado, emprendimientos comunitarios como Chalalán, tenemos también emprendimientos comunitarios como San Miguel del Bala, tenemos lo que viene a ser Berraco del Madidi. Madidi Jungle. Asimismo se tienen operadores locales de orden privado como Machaquipe, se tiene Max Adventure, se tiene Balatours, Scorpion Travel y muchas otras operadores que están trabajando dentro del Parque Nacional Madidi, y la oferta turística que tenemos para los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan es que estos operadores hacen un turismo realmente enmarcado en lo que viene a ser la conservación del área protegida, enmarcado en lo que viene a ser los criterios de sostenibilidad y los criterios mundiales de turismo sostenible. Nos encontramos en el albergue ecológico Chalalán de la comunidad que es San José de Uchupiamonas. Es parte son 70 socios que son del albergue, que ellos han trabajado para poder tener este albergue ecológico que es Chalalán.
nombre es Francisco Luis Apana, trabajo en el Parque Nacional Madidi. Vengo de San José de Uchupiamonas, que está dentro del área protegida. En realidad vengo trabajando como 20 años en el área protegida, ¿no? Casi desde la creación. En realidad, como guardaparque, me ha gustado trabajar pensando en realidad proteger lo que es la fauna, la flora para las futuras generaciones, ¿no? Con todas las capacitaciones que hemos recibido, ya conocíamos la verdad, ¿no? Que era conservación. Entonces logramos ingresar al área protegida. Entonces creo que nos ha servido mucho eso, las capacitaciones que habíamos recibido, ¿no? Porque cambia de ser maderero, ser conservacionista, ¿no? Ha sido un cambio para nosotros, ¿no? Entonces, hasta el momento, en realidad, nos sentimos felices nosotros como guardaparque, seguir conservando este hermoso patrimonio del Estado. Nosotros nos sentimos así, ¿no? Mi nombre es Darío Cartagena, soy de la población de San Buenaventura, soy guardaparque del Parque Nacional Madidi. Bueno, ahora soy responsable del puesto de control Sadiri. Lo que realizamos nosotros por acá en el puesto de control Sadiri, haciendo monitoreos de caza, mayormente por este sector tenemos muchos problemas de cacería. Y por lo tanto también en las actividades que ellos realizan como comunario, el tema de chaqueo, desmonte, lo que hacemos nosotros es concientizar a la gente, hacerle conocer que todo tiene su control. El objetivo principal de Sadiri Lodge es para el tema de observadores de aves, o sea, aves en Bolivia, ¿serio? Entonces trabajamos relacionados con Vir Bolivia, Armonía, que está también en el departamento del Beni. Juntamente son empresas que emprenden a la conservación de aves en Bolivia. En relación a eso está Sadiri Lodge. Instar a la población nacional que primeramente visite estas áreas protegidas. No está mal que visitemos otros países del mundo que tienen atractivos
naturales espectaculares, me imagino, para que sea primeramente el boliviano el que visite, el que pise el Parque Nacional Madidi y se lleve una experiencia única, una experiencia inolvidable y pueda convivir con la naturaleza y con nuestras culturas locales. Winnie Byanyima, líder mundial de los derechos de las mujeres, defensora de los derechos humanos y autoridad global en desigualdad económica. Fue parte del Parlamento de Uganda durante 11 años, directora de Género y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cofundó la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático. Ha integrado numerosas juntas y comisiones mundiales. Actualmente es directora ejecutiva de Oxfam Internacional. I was born in a country called Uganda. It's one of the poorest countries in the world. By the time I was 12 years old, our country fell under a brutal military dictatorship of Idi Amin. During that time, as a young girl, I saw terrible atrocities committed. Men being killed, women being taken by soldiers and raped. We were not safe as young girls on the street. So my passion for human rights, for social justice, comes from a childhood of seeing the worst abuses. I know how bad it can be. So that has shaped my thinking. Then I became part of a revolution against dictatorship in my country. So my ideology is socialist, is feminist. And I am a happy person in Oxfam because Oxfam, my organization, fights for social justice, is part of the social justice movements in the world. But over the years, first after the Second World War, a lot of the work we did in countries such as Bolivia, I think we came here in the 70s, was to help to build services for people. So we have shifted our approach. Our approach is now to work with local civil society and share with them the capacity to influence their own corporations and governments. So in many countries, we will be working with local partners, local organizations, sharing with them evidence of what works for women to improve their lives, what works to strengthen women in the parliament to make a good contribution, because ultimately poverty is about powerlessness. When people have their rights, they can have a good life. They can find solutions for their lives. So our approach is that of fighting poverty through empowering local actors, groups of women, groups of youth, cooperatives, different groups. We try to support them to claim rights, to make their lives better. Latin America, it's a region of huge natural resources. This is the irony of it. Has, in the last 10, 15 years, been the only region that was reducing inequality. It's the most unequal, but it also has done the most amazing work to reduce inequality. Across this region, except for maybe 2 countries, Mexico, maybe, and Argentina, all the others were reducing inequality. And how were they doing it? There was a commodity boom. There was a lot of money coming in for natural resources. They were able to use that money to give education to all children, free, to put health care for all people. And in some countries, they were able to raise the minimum wage and give workers a good income. And they also rolled out social protection. Bolivia is one of the countries that had the most amazing progress over the last 10 years.
in terms of rolling out education and health and plowing the resource money back into people. So we know what needs to be done, but it's not being done because of state capture in many countries in this region. And around the world, it's the same problem. It's a global problem. Honestly, I am amazed, and I have much respect for what Bolivian people and their government have achieved in just a span of 10 or so years. Huge achievements. And what I have learned today, I came to learn at a meeting with some feminists, is that women have made their rights, their equality, part of the wider project of empowering all the people of Bolivia. They told me that they see decolonization and what they call depatriarchalization as two processes that must happen at the same time. That is an innovation. It is really a very important innovation because it means that transformation of the society of Bolivia makes the equality of women and men central. That's very important. Many countries have made economic transformations, and then women came later to bring their problems to the table. Some countries became decolonized and won independence, like us in Africa. But then we found now we have to fight for our rights with our own progressives. So this approach is powerful for your people. Of course, now you have one of the highest numbers of women in politics in the world. I think you're number 2 after Rwanda. So I'm so excited about the progress in your country, and I wish the women in politics well, and I would advise them to make strong alliances with women in civil society. Their power will come from standing on the shoulders of the women out there in the communities, women who are leading indigenous communities, women who are leading youth groups. These are the ones who will make them legitimate and powerful. With this one is the second big challenge of rising inequality between countries and within countries. We need people to organize in broad fronts to challenge the elites who are in power in our countries, because they have decided to collude with economic elites, with big business, and they make public policies to favor those. They allow them to dodge paying their taxes. Most of these big companies, they hide their profits. They put them in tax havens, in Panama, in Switzerland. The money is building up there, it's untaxed. And then when you ask here, why don't we have enough roads? Why don't we have enough schools in every community? Why? There's not enough money. But the money is there. It's just that the politicians are allowing them to go away with the money without paying for where they make the money. So we need to get our government to take back our power from the political elites. We want to get governments which promote such businesses, not those which promote businesses like the ones which cut our forests, which dodge tax, which pay miserable wages to workers. That must be stopped. So I'm all for a second revolution of achieving true democracy. It's not a revolution with the guns, not anymore, but it's a revolution of people power, people insisting. That's what I want. Síganos por nuestras redes sociales y estén atentos a lo nuevo de su programa A Puerta Abierta.